Amigos, buenas tardes, bienvenidos a las noticias. Continúa la visita del presidente de la República, Lenín Moreno, a Washington, Estados Unidos, donde hoy mantuvo reuniones con diputados de ese país en el Capitolio. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. El presidente además condecoró a una congresista ecuatoriana. Empezamos en Washington con nuestra enviada Andrea Samaniego. Hola Andrea, buenas tardes. Por favor, danos detalles. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es el segundo día de gira del presidente de la República, Lenín Moreno, aquí en los Estados Unidos. Él visitó hace poco el Capitolio, la sede legislativa de este país, y se reunió con senadores de la Comisión de Relaciones Internacionales y también conoció a Debbie Mucarsel, una congresista demócrata, a quien condecoró, como ustedes ya pueden ver en sus imágenes. Esto fue lo que dijeron los dos. Quiero agradecerle más que nada profundamente por este reconocimiento de la Orden Nacional del Mérito en grado de gran oficial. Es un gran honor que voy a llevar conmigo y con un gran cargo de responsabilidad. Es sin duda el honor más grande que he recibido en mi carrera. Señor presidente, quiero recordarle que aquí en Washington usted tiene un aliado en el Congreso para trabajar juntos para el pueblo ecuatoriano. Nos llenas de orgullo. Como te lo dije el primer día que te llamé por teléfono y te manifesté así, nos llenas de orgullo, no por haber alcanzado el puesto de representante en el Congreso, que ya es bastante, sin duda alguna, porque sí, en este país de democracia, realmente las cosas suelen ser difíciles, pero al final siempre el esfuerzo se encuentra descansar por los éxitos que tú vas a alcanzar. No por ser congresista, digo yo, que es bastante, por el ser humano que eres. Y la noche de ayer en la Cámara de Comercio Americana se reunió el presidente de la República y empresarios americanos y ecuatorianos para hablar sobre el comercio en el país, pero además allí reaccionaron frente a los acuerdos que se firmaron entre Estados Unidos y Ecuador ayer durante la reunión del presidente Lenín Moreno y el presidente Trump. Veamos el siguiente video que les hemos preparado. Los empresarios ecuatorianos ven positiva la firma de acuerdos entre Ecuador y Estados Unidos, sobre todo a nivel comercial, pues una comitiva del Departamento de Comercio de los Estados Unidos irá a Ecuador en abril para hablar de los aranceles que tienen los productos ecuatorianos, para lo cual dicen que ya se preparan. Y hemos definido que tenemos que presentar una hoja de ruta con actividades concretas para poder aprovechar de estos acuerdos que ya se han suscrito. De aquí hasta abril tiene que trabajarse este planteamiento que ha hecho el Ecuador para que estos productos sean parte del SGP. Esperamos ya en abril tener mejores noticias y algo que sea mucho más específicos en términos de tiempo. Pues estas decisiones aceleran el proceso para un posible acuerdo comercial con los Estados Unidos, aunque sostienen que hay ciertas cosas que deben cambiar para que se dé el acuerdo, como por ejemplo resolver algunas reformas legales y voluntad política para aprobarlo. Es un reto por los irritantes, es un reto por el manejo político, la asamblea. Sin embargo, ya que el presidente de los Estados Unidos tenga la apertura y la decisión política para hablar de un posible acuerdo, es un avance muy importante. Nosotros salimos del ALBA, salimos del UNASUR, y por cierto empezamos a acercarnos a la OCDE, de la cual ya somos miembros, a la Alianza del Pacífico. Nos faltan pocos pasos para constituirnos en los pesos de ellos, en PROSUR, para reemplazar a esa UNASUR. Los mandatarios también firmaron otros acuerdos. El de seguridad, por ejemplo, permitirá que los policías sean capacitados en los Estados Unidos. Capacitación, equipamiento y sobre todo tecnología, capacidad de control de nuevos delitos para los que estamos menos habilitados, como el tema de ciberseguridad. Habrá un intercambio de información entre ambas naciones para frenar de cierta manera al crimen organizado que rodea nuestro país. Y bueno, a esta hora el presidente de la República se encuentra en el Atlantic Council dando una conferencia. Este es un foro para políticos y para empresarios e inversionistas. Nosotros en nuestro noticiero estelar les contaremos los detalles de esta conferencia y también de las reuniones que mantuvo aquí en el Capitolio. Ustedes tienen más noticias en Ecuador. Muy buenas tardes.
Buenas tardes para ti también, Andrea. Un abrazo. Y de lograrse la eliminación de aranceles, productos como el atún en funda ecuatoriano podrían hasta triplicar sus envíos a Estados Unidos. La reunión entre ambos países allana el camino para la inversión extranjera. El año pasado, las exportaciones de atún trajeron poco más de 1.150 millones de dólares por ventas. De esa cifra, 150 millones fueron de Estados Unidos. Por esta razón, las noticias que llegan desde Washington traen esperanzas al sector atunero. Y es que de concretarse la eliminación de aranceles, el precio en percha sería más competitivo. Esa cifra la podemos triplicar. ¿Por qué? Porque tenemos la materia prima, porque tenemos la capacidad instalada en tierra y porque tenemos la tecnología y los procedimientos nuestros. El atún ecuatoriano es un atún de altísima calidad. Actualmente el atún en agua paga 12% de arancel, mientras que en aceite un 35%. El acuerdo comercial que Estados Unidos ofrecería a Ecuador sería similar al que ese país mantiene con México y Canadá. Además, las negociaciones entre ambos países podrían demorar más de un año. Pero podemos conseguir, usando el mecanismo del SGP, el Sistema General de Preferencias, que se abre la ventana ahora en marzo-abril, ¿verdad? Ya desde este momento ya nos permitan el ingreso de ciertos productos al mercado americano libre de impuestos. Desde Estados Unidos, la embajadora de Ecuador en ese país, Ivonne Baki, adelantó que esta reunión sirvió también para abrir puertas a inversionistas estadounidenses. Bueno, todas estas cosas que se están dando, Janet, yo creo que es algo diferente con los demás países, es muy único y eso tiene que ver mucho con la relación entre el presidente Trump y el presidente Moreno. Un aviso que, de concretarse, daría fluidez a las finanzas locales, tomando en cuenta que el año pasado, por inversión extranjera, Ecuador recibió apenas 610 millones de dólares, convirtiéndose así en uno de los países de Sudamérica menos atractivo para el dinero extranjero. Joana Ramos, 24 horas. Revisamos otros temas. Hay nueva sentencia en un caso derivado de la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador. El empresario Edgar Arias de la empresa Diaselec y 2 de sus colaboradores fueron sentenciados por el delito de lavado de activos. Derivado del juicio por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador, el caso Diaselec llega a sentencia tras 2 años de su formulación de cargos. El empresario Edgar Arias, sentenciado junto a Jorge Glass y otros en el caso de asociación ilícita, ha sido condenado esta vez como autor del lavado de activos. En calidad de coautores están su socio Juan Barberis y la financiera de la empresa Gladys Ana Luisa. La sentencia es de 7 años de prisión y una reparación integral de 29 millones de dólares. La defensa del empresario alega que si bien el proceso se deriva del caso Odebrecht por asociación ilícita, el testimonio que involucra al empresario Edgar Arias no está en este proceso. Y el principal hecho que no está dentro del proceso es decir de que basarse en una declaración realizada por José Concienzado Santos dentro del juicio de asociación ilícita que fue excluida como prueba dentro de este proceso. No obstante, la Fiscalía sostiene que Edgar Arias habría facilitado las cuentas de 2 de sus empresas para que Odebrecht entregue el dinero de sobornos en Ecuador. ¿Cómo? Se registran decenas de transferencias de Odebrecht y sus vinculadas a la empresa Columbia Management Inc. de Edgar Arias en Panamá. Las transferencias fueron por más de 20 millones de dólares. A su vez, Columbia transfiere al menos 10 millones a la empresa Diaselec, también de Edgar Arias. Finalmente, Diaselec habría entregado en efectivo el dinero a Odebrecht en Ecuador. Los ejecutivos de la constructora brasilera han confesado que el dinero fue para el pago de sobornos a funcionarios del gobierno de Rafael Correa. A través de su abogado, Edgar Arias sostiene que Diaselec y Columbia trabajaron con Odebrecht y a eso se deben las transferencias. El dinero ilícito se convierte cuando Odebrecht, para obtener los contratos, entrega a los funcionarios públicos. Ahí se convierte el delito de lavado de activos, no lo contrario. Lo cierto es que se trata de una nueva sentencia que se deriva de la corrupción confesada por altos directivos de Odebrecht y que mantiene a decenas de exfuncionarios, unos condenados a prisión, otros en proceso y otros aún en calidad de prófugos. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.
En la lista de evidencias que han sido examinadas en la investigación que se realiza a una red de tráfico de influencias vinculada a José Carlos Tuárez, constan varios videos donde los interesados en comprar un cargo público mostraban su capacidad de pago. Este noticiero tuvo acceso al material audiovisual. Este video fue encontrado en los celulares de 3 de los 23 procesados en el caso Emperador. Dura un poco más de 1 minuto y en él se puede observar cómo un sujeto aún no identificado cuenta billetes con la mano. No muestra el rostro, solo se escucha su voz. Dice tener la cantidad suficiente para concretar la transacción. Bueno, aquí, como pueden estar viendo, es la prueba de que nosotros sí tenemos. Ya está todo coordinado, ya está todo para que me posesionen a esas 2 candidatas. La secuencia fue grabada el 30 de septiembre de 2019 y para demostrarlo el sujeto enseña este periódico. Ya tiene que presentarse a tal lado, esto es lo más cercano que tengo. El material audiovisual al que 24 horas tuvo acceso forma parte de la lista de evidencias con las que cuenta Fiscalía para demostrar que esta red, presuntamente vinculada al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana José Carlos Tuárez, ofrecía cargos públicos y que, claro, había interesados. Quiero respuestas inmediatas. Para decirme dónde tienen que presentarse y punto. Yo ya no quiero andar con tanto rodeo, tantos juegos, porque yo ya estoy cansado de que me piden pruebas, se las envío y seriedad de parte de ustedes no hay. Tienen máximo hasta las 6 de la tarde. Ustedes me dan una respuesta. Pero no es todo. En otro video de apenas 24 segundos, también encontrado en los teléfonos móviles de los procesados, se muestra que otro interesado estaba dispuesto a pagar con piedras preciosas, en este caso, esmeraldas. Según la Fiscalía, el cargo de director de la aviación civil, era uno de los que se habrían colocado a la venta. Se pedía no menos de $4 millones. Esta entidad tiene a cargo el control de la actividad aeronáutica, así como el registro de pistas en todo el país. A estos videos se suman fotografías, conversaciones vía mensaje de texto y audios, con los que la Fiscalía sustentará una acusación en su momento, ya que el proceso aún se encuentra en instrucción fiscal. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Estamos de regreso con más información. La prueba Ser Bachiller será repetida por los estudiantes a los que se identifique que copiaron debido a la filtración de los exámenes. Tienen identificados a 3 colegios y deberán discernir quién repite la prueba de un total de 3.000 estudiantes. Así lo anunció el nuevo director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Fue el nuevo director del Instituto de Evaluación INEVAL quien anunció que los exámenes Ser Bachiller serán repetidos, inclusive por un tema de justicia, después de que se conoció que se filtró la prueba. ¿A quiénes se ha detectado? Justamente y tenemos el análisis estadístico, estamos realizando. Se va a tomar una prueba nuevamente. No es dable que hayan copiado y tengan una nota mayor que otros chicos que estudiaron. Los que no acudan y hayan sido convocados quedan para supletorios. Pese a que las autoridades evitaron dar mayores detalles, aseguran que tienen identificado cómo seleccionarán a quienes deben repetir el examen. Tenemos 3 instituciones allí en donde fueron las principalmente. La filtración es un grupo de 3.000 alumnos. Discriminar los que copiaron, sí, y los que no copiaron. Modelos estadísticos psicométricos justamente para detectar el plagio. E insistió la ministra en que los estudiantes deben confiar en su preparación, pues dice que las pruebas están en base a estándares educativos del currículo del 2016. Es que nuevamente la aplicación de este proceso Ser Bachiller fue exactamente como se lo anunció. Después de la filtración aseguran que serán más estrictos con respecto a la seguridad. El anuncio lo hicieron en el marco de la presentación del nuevo modelo de evaluación. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Incrementar el número de votos para destituir a un asambleísta, incluir la causal de abandono del cargo y quitar a la Comisión de Fiscalización la atribución de ir o no a un juicio político son los temas con menos consenso en la Asamblea para reformar la ley orgánica de la función legislativa. Los asambleístas quieren reformar la ley que rige su accionar dentro de la función legislativa y cubrir algunos vacíos que se han encontrado, como el caso de los asambleístas de la Revolución Ciudadana que pidieron asilo en México, no asisten a la asamblea
y no pierden su condición de legisladores. Hemos pedido que si en 90 días un asambleísta injustificadamente no asiste, sea cesado de sus funciones. No cabe que se constituya la figura de abandono, porque no hay esa posibilidad, no hay abandono del cargo. ¿Cuándo pierden los legisladores su calidad de legisladores? Cuando son destituidos del mismo. Y aunque en la Asamblea hay un aparente consenso, las críticas no se han hecho esperar en torno a la reforma que plantea elevar a 91 el número mínimo de votos necesarios para destituir a un asambleísta. Lo que implica un blindaje para que cualquier caso de corrupción no implique la destitución, y esto es incorrecto. Hay algunos argumentos, entre ellos, por ejemplo, el hecho de que un ministro, que es un funcionario puesto por cuota política por el gobernante de turno para ser destituido, requiera 91 votos. Otro de los temas polémicos es la idea de pasar al Pleno de la Asamblea la decisión de enjuiciar políticamente o no a algún funcionario, y que no sea esa, como ocurre actualmente, una atribución de la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización debe tener las mismas atribuciones que tienen las demás comisiones y que todos sus informes que no son vinculantes pasen a conocimiento del Pleno con la recomendación. Los temas van a quedar aquí en 137 voluntades, en donde obedecen a los jefes de los partidos, obedecen a los intereses que puedan generarse, y la imagen de la Asamblea, a mi juicio, se vería afectada tremendamente. Son algunas de las reformas a la ley orgánica de la función legislativa que ya están en segundo debate, pero que según el presidente del Legislativo aún demorarán varias semanas para su aprobación, quizá después de la vacancia legislativa que se iniciará a finales de este mes. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La asambleísta de Alianza País, Liuba Cuesta, sufrió un atentado. Sujetos incendiaron sus vehículos cuando se encontraban estacionados en su vivienda en Naranjal, provincia del Guayas. Dayana Monroy está en el lugar y nos amplía la información a esta hora. Dayana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Definitivamente hay preocupación aquí en Naranjal, pues si bien son 2 los atentados registrados esta madrugada, uno de ellos perpetrado en contra del asambleísta de Alianza País, Liuba Cuesta, realmente hace unas semanas atrás ocurrió también un hecho similar, es decir, en un mes se han registrado 3 atentados bajo la misma modalidad aquí en Naranjal. Sobre el último hecho hay videos que muestran cómo observó todo y aquí se los enseñamos. A las 3:04 de la madrugada estos hombres con casco y en moto llegan al lugar del último atentado. Rompen el vidrio de la camioneta, lanzan un recipiente que contendría combustible, crean las llamas y se van. Luego ocurre algo más raro. Llegan uniformados del cuerpo de bomberos, se bajan a ver la novedad, pero solo toman fotografías y no dan aviso. Después regresan los primeros hombres y terminan de hacer lo que inicialmente dejaron inconcluso. Así quedó el vehículo. Solo 30 minutos antes de este atentado se cree que estos mismos hombres fueron también los responsables del atentado que sufrió la asambleísta Liuba Cuesta. Su hija notó que los carros estaban prendidos en llamas y lograron evitar que estos se consuman. La asambleísta dice que esto no es nuevo aquí en Naranjal. Esto ya ha venido sucediendo aquí en Naranjal, no es la primera vez, ya lo sucedió con una persona que trabajaba conmigo como asistente. Y ahora, pues, eso pasó la semana pasada y ahora conmigo. La policía actualmente realiza operativos y está recopilando evidencias. ¿Encontraron huellas? Así es. En los vehículos presumiblemente se apoyaron mientras quisieron cometer su hecho, pero en ese sentido estamos levantando toda la información, ¿no? La otra víctima es un abogado del Cantón Naranjal. Su hijo se atreve a decir que este hecho estaría relacionado con asuntos políticos. Esto es una cuestión política que ya lo van a ver si ven en las redes sociales de dónde es que están todos estos cabos sueltos. Y es que a él le llama la atención que los bomberos que llegaron al lugar no dieran aviso. Pero recordemos que este no fue el primer ni el segundo atentado que ha ocurrido aquí en Naranjal. Antes ya el periodista Víctor Aguirre, el 8 de febrero, también sufrió un atentado similar. Se han desplegado operativos por todo el lugar para intentar dar con los responsables. Las víctimas de los atentados concuerdan con que antes ya han recibido amenazas y aunque no se atreven a dar el nombre del posible responsable, sí creen que tienen el mismo enemigo político. Ustedes siguen con más información. Tengan buenas tardes. Muchas gracias, Dayana. Buenas tardes para ti también. Y ahora vamos a hacer un corte, pero lo invitamos a continuar en la señal de Teleamazonas. En apenas una noche y con solo 4 ingredientes. Es chancho, paico,
tomatillo y papa jíbara. La chef ecuatoriana Alejandra Espinosa fue capaz de crear este manjar. Unas costillas con especies dulces cocidas y con un cremoso de papa jíbara, cebollas caramelizadas y chutli de tomatillo con paico servidas. Tiene acidez, cremosidad, el crunchy del cerdo. Trato de romper los ingredientes en algo que pueda ser balanceado. Dice que es lo que busca cada vez que le aumenta un platillo a la carta de su restaurante. Estamos creando un nuevo repertorio de comida ecuatoriana que pueda ser internacionalizada. Es el proceso de adaptación que dicen los máximos exponentes de la gastronomía nacional que se vive en la actualidad y que consiste en mantener el sabor y la espectacularidad sumándole técnica y aligerando las recetas. La gastronomía del Ecuador está dando un salto que necesitaba dar porque tenemos una gran gastronomía, pero no es muy conocida a nivel internacional. La cocina ecuatoriana ya emergió, ya no es la típica hueca mal servida que solo estaba en los mercados y que lo veíamos como la cocina ecuatoriana, no, eso es... Ahora es capaz de esta clase de platillos de la alta cocina presentar y está basada en la riqueza de la tierra. Productos de todas partes, de todos los climas. Se puede hacer tantas y tantas mezclas, que hay tantos y tantos sabores, es incomparable con todo el mundo. Más aún si se pone a la Amazonía en la mesa. Yo creo que la identidad amazónica lo que haría es hacer un soporte más fuerte a la identidad culinaria ecuatoriana. La cocina ecuatoriana como tal tiene gran valor y lo que necesitamos es mejorar la comunicación, es decir, que nos conozcan y que podamos ponerle una firma a la cocina ecuatoriana, cocina sostenible. Para ello, con apoyo del gobierno y más que nada en iniciativas privadas, arduamente se trabaja. Ecuador debe entender que debemos dejar de depender del petróleo solamente y empezamos a mirar el turismo, la gastronomía como un recurso. Un cambio que dicen debe comenzar por el comensal. El rol del consumidor es de preferir lo local. No es posible que los restaurantes más cotizados en el Ecuador sean de cocina peruana. Pues la ecuatoriana ya no tiene nada que envidiar. Y este pez trompeta empanizado en sal prieta y servido con yuca amazónica, sacha ajo y una ensalada de verduras y habichuelas costeñas, al que su creador bautizó como Valdivia Amazónica, lo demuestra. Con imágenes de Rodolfo Soto, Luisa María Heredia, 24 horas. Teleamazonas presenta 24 horas con Helen Quiñones.